Organismos entretejidos sinérgicos por Catalina Gómez, María Clara Mejía, María Alejandra Mendieta. Se plantea desarrollar estrategias multiescalares que permitan resolver los factores a los que se enfrenta la conmutación energética y que debilitan los tejidos ecosistémicos. Por ello, se entiende que ambos conceptos en conjunto buscan conformar la sinergia por medio de escenarios que disminuyan esas problemáticas aplicados en especies arquitectónicas. Así, se representan diferentes problemáticas que afectan directamente a la ciénaga, como son la construcción de la vía Barranquilla, el deterioro de puntos fluviales por sedimento y el incremento de temperatura, aumentando la cantidad de la salinidad, presentando toxicidad en el agua gracias a la manipulación del hombre en el ecosistema. Con base a estas problemáticas se ubican los puntos de acción de manera sintópica, donde se busca que las especies se distribuyan en diversos puntos para generar un mayor impacto en el ecosistema. Las especies se ubicarían en Ciénaga de Pajaral, Paleotípico Nueva Venecia, desembocadura del río Fundación, Paleotípico El Bongo, desembocadura del río Aracataca, Paleotípico Santa Rosa y río Sevilla. Como respuesta ante las problemáticas se proponen las siguientes estrategias. La estrategia de conexiones sinérgicas, donde se plantea el desarrollo de una planta luminaria que cumpla las funciones de estimulación del fitoplancton. La catálisis energética por medio de la implementación de catalizadores que identifiquen las condiciones y necesidades actuales de la ciénaga para que posteriormente se aceleren los procesos de regeneración. La red hidrofita, que busca generar una red vegetal e hidrológica que ayude a la interacción entre ellos por medio de implementación que favorezca la producción de oxígeno. La especie de conexiones energéticas empieza desde la creación de cápsulas por medio de la implementación de especies. Posteriormente, estas comienzan a crecer para que se logre la estimulación del fitoplancton. Sin embargo, la ciénaga se encuentra con bajos niveles de oxígeno, lo que lleva a que no se desarrolle la reacción luminiscente. Por eso, esta busca adaptarse creciendo hacia abajo para poder absorber bacterias y adquiere su carácter luminiscente. La especie de manera multiescalar busca representar cómo ésta se adapta al entorno, donde ese desarrollo de la estructura estimulante se da desde la escala micro. Para la escala meso, impactar en la ciénaga y en la escala macro, estimular los demás ecosistemas. La especie de redes interactivas se forma a partir de tejidos de información, conformando una agrupación de catalizadores que responden a situaciones. Por esto se alimenta por la alteración del entorno a través de unos tentáculos que se extienden. Sin embargo, una vez se regulan los niveles, este se adapta a través de la búsqueda de nueva información y se reproduce por medio de micromotores y sensores que se extienden a modo de red global. Los catalizadores se desarrollan de manera multiescalar, desarrollando una característica en bucle desde la escala micro, traducida en información en la escala meso y en la escala macro se convierte en una red de información entre ecosistemas. La especie de redes manglánicas se busca desarrollar por medio de cápsulas que funcionan como mangle, que crean nuevas plantas hidrofitas, que desarrollan ese flujo de nutrientes. Los sedimentos de la ciénaga han aumentado, lo que ha llevado a la extinción del mangle. Por esto, la especie busca adaptarse, generando su propia reserva de agua, que le permita tener su propia fuente de nutrientes. Se observa cómo esta especie crea una nueva organización de manera multiescalar, donde se evidencia en escala micro un impacto rizomático, para en escala meso ese desarrollo de reincorporación del mangle, para en escala macro lograr una regulación. Las especies arquitectónicas anteriores evidencian el desarrollo de interespecies desde sus implantaciones gracias al ser humano, que se replican y monitorean en centros de investigación. Igualmente se da la producción de hormonas que estimulan el crecimiento de las especies y una relación con microorganismos y los factores abióticos. De esta forma, los porcentajes de pH, salinidad, sequías demuestran que en el 2021 de la atmósfera la especie se acopla a las derivaciones. Sin embargo, se pronostica la pérdida del 95,5% del agua dulce en todo el planeta, al mismo tiempo que las temperaturas aumentarían en 1,5 grados de temperatura, haciendo que la especie se regenere y se adapte a los cambios. Para esto se plantean dos estrategias. En primer lugar, el desarrollo de un organismo por medio de la activación de enzimas que alteren su ADN, y así este busca alimentarse para convertirlo en energía que se transforma en un organismo, donde la simulación refleja ese comportamiento que se da a través de esa transferencia de información. Así, se busca generar una red que desarrolle un entretejido entre las redes manglánicas y las especies luminiscentes, ya que juntas son más eficientes. La simulación refleja el comportamiento que se da cuando estas dos especies se activan por aparte, pero como luego se interconectan. La especie de red entretejida epigenética nace de un nuevo organismo que se conforma a partir de información transmitida. Su estructura tiene entidades genéticas que se autoorganizan. Al absorber energía se desarrolla una especie que se configura con el medio. Gracias al desbalance entre ecosistemas hace que a través de sus microsensores se analicen los comportamientos, así como se desarrollan tratamientos a través de cámaras de digestión microbiana.
Los tejidos de información se desarrollan de manera multiescalar, los cuales permiten que en escala micro se obtenga desde los microorganismos para que en escala meso se codifique y desarrollen resultados que se evidenciarán en escala macro. La habitabilidad de esta especie se desarrolla de manera multiescalar a partir de un sistema de tejidos que se entrelazan y reproducen entre sí. En escala micro se observa un sistema de enlaces conductores que permite el catálisis de información. En escala macro, la estructura se extiende por el medio acuático, capacitando organismos de otros ecosistemas y a su vez cataliza sus flujos de información. La habitabilidad en reproducción se desarrolla una vez es implantada la especie sobre el medio, se activa y actúa de manera autónoma como nuevo agente. Por otro lado, la actividad analítica se presenta una vez la especie se enriquece de corrientes que se codifican dentro del postlaboratorio biorregenerativo, siendo el punto focal. Una vez esta especie se adapta al medio, sus tentáculos conductores en donde introducen bacterias biorregenerativas que alimentan algas y corales, así como la disminución de exceso de nutrientes por cianobacterias. La especie de redes manglánicas energéticas se desarrolla por medio de cápsulas que conectan lo mangle y lo luminiscente, implementándolas. Así, estas empiezan a crecer creando esa red vegetal. Los sedimentos de la ciénaga llevan a la extinción del mangle y la escasez de oxígeno conlleva cápsulas que se adaptan ante el cambio. Estas especies buscan crecer hacia abajo para absorber bacterias, donde las semillas comienzan su desarrollo y crecen creando su reserva de agua. De manera multiescalar, la especie busca obtener nutrientes de manera rizomática, para en la escala meso desarrollar una regulación del agua, de tal forma que ese flujo de corrientes entre ecosistemas mejore. La habitabilidad de esta especie se va desarrollando de manera multiescalar, de tal forma que se van formando diversos módulos que se interconectan para desarrollar adaptabilidad en conjunto. En escala micro se observa ese sistema rizomático que permite el flujo de nutrientes, pero que a la vez crea habitabilidad con las bacterias. En escala macro se busca generar organismos en los diversos ecosistemas para que trabajen en conjunto y se forme ese organismo regenerador. Se da la habitabilidad regenerativa en la escala meso, donde el ser humano, además de ser el activante de la especie, es quien desarrolla y forma ese proceso posregenerativo. En el punto que la especie se queda sin su reserva de agua, el humano se convierte en este actor epigenético quien busca generar modificaciones en la especie de tal forma que pueda adaptarse ante los nuevos cambios. Las especies arquitectónicas de síntesis evidencian el desarrollo de interespecies desde la implantación por parte del ser humano y el análisis del entorno desde los postlaboratorios, además de la interconexión de plantas, pero como este se ve relacionado con las bacterias y las micorrizas como una barrera de protección ante el deterioro. Así, gracias a los porcentajes de pH, salinidad, sequías en el 2021 de la atmósfera, la especie se acopla a las derivaciones. Sin embargo, se pronostica la pérdida del 95,5% del agua dulce en todo el planeta, al mismo tiempo que las temperaturas aumentarían en 1,5 grados, haciendo que la especie se regenere. A partir de lo anterior, se busca representar el Master Plan de manera sintópica, que busca mostrar su impacto en diferentes fases temporales de intervención, donde de manera multiescalar se evidencia el impacto de estas especies en los ecosistemas. En el 2021 se implementan las redes manglánicas, que buscan por medio de plantas hidrofitas regular la salinidad de la borde, de tal forma que el flujo de agua llega a condiciones óptimas. Inicialmente, esta especie reconoce y trabaja el objetivo 15 de vida terrestre, al buscar reconstruir esa fractura que se da en el sistema debido a la vía, buscando llegar a una mayor estimulación en el ecosistema. En el 2030 se implementa la especie redes epigenéticas que buscan por medio de catalizadores recopilar la información del ecosistema y encontrar soluciones. Inicialmente esta especie reconoce y trabaja el objetivo 14 sobre vida submarina, reconociendo la importancia de otros agentes del medio y cómo estos son esenciales para la regulación del ecosistema. Sin embargo, el objetivo 15 evoluciona de tal manera que la especie lo adapta a sus necesidades, donde no es solo conservar la vida terrestre, sino poder entender su metabolismo para actuar por medio de la regeneración creando un nuevo objetivo. En el 2050, esas dos especies comienzan a actuar de manera interconectada, de tal forma que se codifique la información y se reincorporen las especies. El objetivo 14 evoluciona debido a que la información cambia y las condiciones del agua también. Por ello, el objetivo evolucionaría a comprender la adaptabilidad de las especies ante el cambio por medio de la ecoinformación, creando un nuevo objetivo sostenible que trabaja de la mano con el objetivo 15 biorregenerativo. El Master Plan se desarrolla en los puntos específicos, donde de acuerdo a las situaciones actuales se identifica cuál especie se ubica en cada punto focal. Así se busca ese nuevo desarrollo post-sostenible.
Se muestra el comportamiento de las especies arquitectónicas que trabajan simultáneamente sobre el ecosistema, aplicando una red de transmisión de información que expande fuerza sobre los organismos, permitiendo que se interconecten y presenten una actividad compartida en la ciénaga, creando nuevos organismos.